Hoy os voy a hablar de la prisión permanente revisable, un concepto que se ha convertido en la caja de Pandora de todos los males. Se trata de la máxima pena privativa de libertad que existe en el Código Penal español y se aprobó el 26 de marzo del 2015. Mediante esta se pretende evitar que un delincuente peligroso sea puesto en libertad cuando termine su condena, sometiéndole a sucesivas revisiones. La finalidad no es otra que evitar que aquellos delincuentes más peligrosos puedan estar de nuevo en la calle, aun y cuando hayan cumplido su condena, y por tanto puedan volver a crear un daño a la sociedad. Los defensores de esta doctrina defienden su utilidad argumentando que se aplicaría únicamente en casos de excepcional gravedad. Mediante esta medida, por ejemplo, un juez debería valorar las variables que rodean a un delincuente, considerando si finalmente reúne o no todas las circunstancias que garanticen que esa persona ya no constituye un peligro para la comunidad pública. Bien. La prisión permanente revisable es un término muy polémico. Vamos a analizar algunos factores estadísticos que la rodean. Hay que decir en primer lugar que ya está presente en la mayoría de países de nuestro entorno. Alemania, Francia, Italia ya la tienen desde hace tiempo y su aplicación, por supuesto, siempre es polémica y controvertida. En países, por ejemplo, como Estados Unidos, donde existen penas tan duras como la cadena perpetua o la pena de muerte, existen, sin embargo, tasas de criminalidad mucho más altas que en España o que en Europa. Es decir, que está comprobado que el endurecimiento progresivo de un código penal al final no lleva necesariamente a reducir el número de delitos ni siquiera de crímenes. La prisión permanente revisable vulnera además derechos fundamentales, como por ejemplo el artículo 25.2 de la Constitución, que indica que deben existir penas privativas de libertad, pero medidas orientadas también hacia la reeducación y la reinserción social. Organizaciones, por ejemplo, como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, afirman que las penas de prisión superiores a 20 años también pueden llegar a ser consideradas medidas inhumanas y degradantes hacia el acusado, además de limitar seriamente sus posibilidades de reinserción. Por si fuera poco, colectivos de funcionarios de prisiones también afirman que la aplicación de la prisión permanente revisable vulnera el sistema penitenciario, situando al preso en una especie de callejón sin salida. Lo cierto es que tender la mano dura contra el delincuente, pues bueno, se ha convertido en una especie de moda política que da réditos electorales a los partidos políticos. Se trata de una especie de populismo punitivo, todo en un país, España, donde, por cierto, ya existe, hay que recordar, la pena de 40 años de cárcel. Por supuesto, casos sobrecogedores asesinados como el caso de Diana Quer, el pequeño Gabriel Cruz o el caso de Marta del Castillo, pues han hecho que en estos momentos más de un 80% de la opinión pública esté a favor de la aplicación de esta medida, que por cierto solo se ha aplicado en una ocasión durante todo este tiempo. Pues bueno, hasta aquí estas observaciones. Hay que decir que la idea, aquellas reformas, diríamos, que van orientadas hacia el endurecimiento de las penas, asociando ello a una idea falsa de que con este tipo de decisiones se podría atajar y reducir los niveles de criminalidad, no es más que un espejismo en un término, diríamos, más práctico. Pero bueno, hasta aquí esa observación. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.